Muy buenos días. Vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra de Dios. En este trimestre estamos estudiando el pacto eterno de Dios. Así que vamos juntos en este momento, inclinar nuestro rostro para tener las palabras de oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por el estudio de tu palabra. Bendícenos, acompáñanos, Señor. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hola, mis amigos. Estamos estudiando entonces en este trimestre, estamos estudiando el libro o el tema, El Pacto Eterno de Dios, escrito por Hassel, ¿no? Hassel es el escritor, es el autor del estudio de este trimestre. Bien, estamos en el capítulo 2, titulado Dios, el iniciador constante, ¿no? Pero en nuestras lecciones de la escuela sabática, el título es Conceptos básicos del pacto. Así que esta semana vamos a aprender algunas señales básicas que tienen que ver con el pacto de Dios. Mira, no sé cuántos de ustedes conocen los textos cuneiformes. Aquí podemos ver algún escrito, ¿no? Un escrito que no es fácil entender, muy difícil para los que no manejamos idiomas geográficos, ¿no? Pero aquí encontramos un ejemplo de lo que tiene que ver con un escrito cuneiforme, ¿ya? En 1905, un equipo de arqueólogos alemanes comenzaron a trabajar para excavar las antiguas ruinas ubicadas cerca del pueblo de Bogaskosh, en la Turquía moderna. El sitio incluía una antigua biblioteca que contenía centenares de textos escritos en cuneiforme. Una de las tabletas comenzaba mencionando al gran rey, el rey de Haití, que indica que esa era la capital del imperio hitita, ¿no? Entonces, nos muestra las civilizaciones antiguas, ¿no? Los registros históricos encontramos en estos escritos cuneiformes, ¿ya? Pero lo que queremos en esta mañana es sacar algunas semejanzas de los tratados hititas y los bíblicos, ¿no? Los escritos cuneiformes son tratados que encontramos ahí, acuerdos, pactos, contratos, ¿no? Y, y interesante, ¿no? Estos escritos cuneiformes también tienen una semejanza con los tratados, con los pactos que encontramos en la Biblia. George Emery Mendel, que nació el 13 de 1916 en agosto y murió el 2016, el 5 de agosto, fue un personaje muy importante porque él es el que ayudó a traducir los escritos cuneiformes que fueron encontrados ahí en Alemania, ¿no? Entonces, él ayudó mucho a entender los escritos cuneiformes que hoy en día podemos nosotros sacar muchas enseñanzas y nos ayuda a entender un poquito más la historia, ¿ya? Mira, en estos tratados hititas y también en los bíblicos encontramos algunas semejanzas. Algunas de ellas, por ejemplo, el preámbulo que presenta al soberano, ¿no? Hay una introducción hablando del soberano. El prólogo histórico que describe las relaciones previas entre las partes contratantes. ¿Qué más? Las estipulaciones que bosquejan la naturaleza de la comunidad formada por pacto o tratado. ¿Qué semejanza más encontramos? La cláusula del documento que provee su preservación y nuevas lecturas regulares del tratado. La lista de los dioses que presenciaron el tratado, ¿no? Encontramos ahí. Las maldiciones y bendiciones, o la fórmula de las bendiciones. Las maldiciones dependían de la infidelidad y las bendiciones de la fidelidad del tratado, ¿no? Entonces aquí hay un trato, ¿no? Un convenio de acuerdos, ¿no? Es seguro que el pacto del Antiguo Testamento
es singular en varios aspectos cuando se le compara con cualquier tratado secular. ¿Ya? Entonces, primero queremos decir lo siguiente. Solo en las Escrituras tal acuerdo contractual o relación se formaliza entre Dios y el hombre. Todos los tratados del cercano oriente son entre iguales o vasallos, poderes civiles o gobernantes. ¿Ya? Aquí hay un especial. En las culturas del antiguo cercano oriente existían los pactos, había esta práctica de los pactos, pero estos pactos tenían que desarrollarse con alguien igual, con alguien semejanza de poder, de rango, ¿no? O sea, no se podía hacer un pacto entre una persona, una persona menor y otra mayor, o una persona pobre, una rica. No, no, no. Pero en la Biblia encontramos ahora esta práctica. Ahora es Dios, el gran creador, haciendo un pacto con el hombre, el ser creado. Entonces, esta es una gran diferencia que encontramos entre los pactos del antiguo cercano oriente con la práctica que encontramos en la Biblia. En segundo lugar, también Dios es el iniciador del pacto, nunca el hombre. Ya no es el hombre quien busca a Dios para hacer un pacto, sino es Dios quien primero busca al hombre para hacer un pacto. Es extraordinario. ¿Qué actitud de Dios hacia el ser humano? De venir hacia el hombre y ofrecerle un pacto para el bienestar del mismo ser humano. La idea del pacto, uno de los conceptos bíblicos más profundos, expresa la manera singular, la profunda comunión, la relación íntima y el compañerismo más estrecho entre Dios y el hombre. La idea del pacto opera como uno de los temas centrales de la Biblia. Este es un tema muy importante, ¿no? Yo sé que hay mucho énfasis sobre la centralidad de la Biblia, pero permítanos en en este momento del estudio del pacto, decir lo siguiente, que el tema del pacto es un asunto central en la Biblia. Es una práctica constante, es un llamado de Dios siempre haciendo un pacto. Pero vamos un poquito sobre la terminología relacionada con el pacto. Hacer un pacto. ¿Qué significa pacto? ¿No? Cortar un pacto, que mayormente encontramos en las Biblias hebreas, ¿no? Karak berik, ¿no? Karak berik significa hacer un pacto, cortar un pacto. Por ejemplo, cuando leemos Génesis capítulo 15, vamos a leer entonces Génesis capítulo 15, versículo 18, mira. Vamos a encontrar ahí la expresión pacto, karak berik, ¿ya? Génesis capítulo 15, versículo 18, dice la palabra del Señor. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a tu colmo la maldad del amorreo hasta aquí. El versículo 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto, aquí. ¿Con quién? Con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Pero aquí encontramos, ¿no? Que Jehová hace un pacto, ¿no? También encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 24, Éxodo capítulo 24, versículo 8, mira, ¿qué dice la palabra del Señor? Éxodo 24, 8, dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Otra vez, el pacto. ¿Quién? No el hombre haciendo con Dios, sino es Dios. Dios está haciendo con el ser humano, ¿no? Encontramos también otro evento del pacto en Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice Deuteronomio 4, 23? Dice, guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová, vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no hagáis escultura a imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Otra vez, el pacto, teniendo algunas condiciones, ¿no? El pacto. 5.2 también dice, ¿no?
Jehová vuestro Dios hizo pacto en nosotros en Horeb, ¿no? Hizo pacto. ¿Quién es el que hizo el pacto? Es Dios, no es el ser humano. No, es Dios quien constantemente, nunca vamos a encontrar un pacto que el hombre está haciendo con Dios, sino siempre vamos a encontrar la actitud de Dios. Siempre vamos a encontrar Dios tomando esta iniciativa de hacer el pacto. Jeremías capítulo 11, versículo 10, dice, ¿no? Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos por servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con tus padres, ¿no? Esta es siempre la actitud del ser humano. No respeta los pactos que Dios hace con su pueblo. ¿Será esa también nuestra actitud hacia el pacto que Dios hace con nosotros? ¿Cuál será nuestra actitud de nosotros al pacto que Dios viene rehaciendo constantemente en nuestra vida? Y un texto más leemos, Ezequiel capítulo 34, versículo 25. Mira, ¿qué dice la palabra de Dios? Ezequiel capítulo 34, versículo 25. Dice entonces, ¿no? Y estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, ¿no? Dios haciendo el pacto, ¿no? Entonces, berit es la palabra que significa o que es traducida pacto, berit. Entonces, cuando encontramos la Biblia, podemos ver por lo menos dos significados importantes con berit. Uno que tiene que ver un significado que no tiene mucho que ver con la importancia religiosa. Literalmente podemos decir que berit o pacto significa contrato, alianza, unión o un tratado, ¿no? Y eso encontramos, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? Este tipo de pacto, ¿no? Que no tiene que ver mucho con la importancia religiosa, ¿no? Como vamos a leer, por ejemplo, Génesis capítulo 14, versículo 13, miren qué dice ahí la palabra de Dios, ¿no? Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, a el amorreo, hermanos de Escol y hermanos de Abner, los cuales eran aliados de Abraham, ¿no? Entonces encontramos entonces aquí un tipo de alianza, pero que no tiene una connotación religiosa, ¿no? Le encontramos también el capítulo 21 del mismo libro de Génesis, ¿no? 21, capítulo 22 al 33. Mira, dice la palabra de Dios, ¿no? Aconteció en aquel mismo tiempo que Abraham, o que habló a Abimelech y fijó al príncipe de su ejército, Abraham diciendo, Dios está contigo en todo momento o cuantas veces quieras. Ahora, pues júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mis nietos, sino que conforme a la voluntad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra de donde has morado. Y respondiendo Abraham, yo juraré. Y Abraham vino con Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech, yo sé con quién haya hecho esto, ni tampoco tú me hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Versículo 31 dice, no, por esto llamó a aquel lugar Betseba, porque allí juraron ambos, ¿no? Entonces aquí una historia de pacto, de acuerdo, de alianza, ¿no? No tiene una connotación religiosa, pero sí tiene un tipo de pacto que es muy importante que podamos reconocer, ¿no? Este primer concepto de Berit.
de pacto en el Antiguo Testamento que no tiene mucha importancia con el asunto religioso, ¿no? Otra historia encontramos, por ejemplo, en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel vamos a encontrar capítulo 18, versículo 3, que encontramos también otro tipo de pacto también, ¿no? El pacto entre Jonatán y David, ¿no? Tienen esta historia, ¿no? Versículo 3 dice, ¿no? E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo, ¿no? Un tipo de pacto también de amigos, de amistad, de hermanos, ¿no? De parentesco, ¿no? No tiene una connotación religiosa, pero es un pacto, ¿no? Es un pacto, ¿no? Capítulo 20, versículo 16 también dice, ¿no? Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requeradlo Jehová de la mano de los enemigos de David, ¿no? Otra vez, el pacto que Jonatán hace con la casa de David, ¿no? Nos queda ahí, ¿no? En 2 de Samuel, también encontramos en capítulo 3, versículos 12 y 13, vamos a encontrar también otra declaración de pacto, ¿no? 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 12, 13, dice, ¿no? Entonces envió Abner mensajeros a David, de su padre, diciendo, ¿de quién es la tierra? Y le dijesen, haz pacto conmigo, y aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te digo, no me vengas a ver sin que primero traiga a Micael, la hija de Saúl, diciendo, vengan a verme. ¿No? Otra vez, otra historia de pacto, que no tiene mucho énfasis religioso, pero es una práctica cotidiana de los tratos, de los acuerdos que las personas hacían, ¿no? Tenían que usar el pacto, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 20, también nos muestra otra historia de pacto, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 20, versículo 34. Dice la palabra del Señor. Y le dijo Bet-Hadad, los hijos que mi padre tomó al tuyo, yo los restituiré, y haz plazas en Damasco para ti, como mi padre lo hizo en Samaria, y yo, dijo Acab, te dejaré partir con este pacto. Hizo pues pacto con él y lo dejó ir, ¿no? Otra historia, otro pacto, otro... Mira, estamos viendo aquí la importancia de los pactos. El pacto daba seguridad, de alguna manera daba confianza de que los acuerdos que se tomaban no se iban a realizar. Entonces los pactos tenían mucha importancia, ¿no? En el pueblo de Dios, ¿no? Mira, hay más, ¿no? Hay más. Oseas, capítulo 12, también encontramos, ¿no? Otra historia de pacto, ¿no? Otra historia de pacto que encontramos en el libro de Oseas, capítulo 12, ¿no? Oseas, capítulo 12, vamos a leer entonces versículo 1, dice, ¿no? Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumentan continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto, ¿no? Otro pacto. Okay. Mira, fíjate aquí, a veces los pactos no se hacen con las personas indicadas. A veces pensamos de que algún tipo de pacto o unirnos con el enemigo podría ser mejor, ¿no? Como en este caso, ¿no? Entonces hay que ver también con quién estamos haciendo el pacto, ¿no? Con quién queremos hacer un buen pacto, ¿no? Entonces encontramos también otro texto en Ezequiel, capítulo 17, versículo 15. Dice, pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que se le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará a estas cosas que hizo? Que él rompió el pacto, podrá escapar. Mira, también había esta práctica, ¿no? De romper la alianza, de romper el pacto, ¿no? Entonces, y eso es justamente que también pasa con el pacto que Dios hizo con nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros somos los que rompemos el pacto, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante eso, ¿no? Y un texto más, ¿no? Malaquías capítulo 2, versículo 14. Malaquías
el último libro del Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 14, diciendo, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer y tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto. También hay un tipo de pacto entre las parejas, ¿no? También es un pacto, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo el significado de pacto en la Biblia, ¿no? El primer significado no tiene que ver mucho con el aspecto religioso, ¿no? Pero cuando vemos también la Biblia, vamos a encontrar el significado que tiene que ver de berit, de pacto, con la relación del pacto entre Dios y el hombre. Y eso es lo que nos vamos a centrar en el estudio de este trimestre, ¿no? El pacto entre Dios y el hombre, escuche bien, no es entre el hombre y Dios, sino es Dios quien busca primero al ser humano para hacer el pacto. Como en los pactos, por ejemplo, encontramos de Noé, de Abraham, de Moisés, Sinaí que conocemos, ¿no? David y el nuevo pacto, ¿no? Muy conocido el nuevo pacto. La expresión hebrea karak berit, literalmente cortar un pacto, corresponde a una expresión sumeria que significa cortar una maldición. Nan erin tar, ¿no? Es una expresión sumeria, ¿no? Entonces, aquí podemos ver entonces un significado de karat berit, ¿no? Que en las Biblias hebreas está así escrito, ¿no? Karat berit, que tiene que ver cortar un pacto, cortar una maldición para después dar una bendición, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en la Biblia, ¿no? Entonces, podemos definir pacto de la siguiente manera. En la situación divina humana, el pacto es una relación divinamente iniciada y soberanamente ordenada entre Dios y el hombre, en la cual Dios, como Señor superior, revela, confirma y cumple bondadosamente la promesa del pacto. Pues es Dios quien hace el pacto, es Dios quien busca al hombre para hacer el pacto, y es Dios quien cumple el pacto. Esa es la definición de pacto que encontramos en la Biblia. El hombre, como beneficiario de los dones divinos del pacto, libremente acepta la relación duradera y presta obediencia a las obligaciones divinas, mandamientos, estatutos, leyes u ordenanzas, por la ayuda y la capacitación que le da la gracia provista por Dios, ¿no? Entonces, es un trato, hay estipulaciones, hay lineamientos que se tienen que cumplir, que se conocen como mandamientos, estatutos, leyes u ordenanzas que Dios hace para conocer el pacto. Mira, vamos a ir a través de la Biblia. El primer pacto que encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 18. ¿Quién no recuerda este texto? ¿No? Más estableceré mi pacto contigo, dice Dios, ¿no? Dios, encontramos la historia del diluvio, ¿no? Cuando Dios vio la maldad del ser humano, creció de manera que ya no se podía tolerar la maldición, la desobediencia del ser humano hacia Dios. Entonces, por eso es que Dios hizo un pacto, ¿no? Más estableceré mi pacto contigo, dice con Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. El pacto, berit. Aquí encontramos la primera expresión, berit, pacto. La expresión que Dios busca al ser humano para restablecerlo, para cuidarlo, para guiarlo. Pero esto es una continuación del pacto que Dios hace en el Edén. La semana pasada hemos visto este tema de cómo Dios proveyó la solución al problema del pecado. Entonces, cuando Dios busca a Noé para hacer un pacto con él, Dios está haciendo una continuación del pacto que se manifestó en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Este es un pacto, esta es una promesa, es un trato que Dios hace con el hombre, con el ser humano. No hay la palabra pedir, pero de hecho que es un pacto. Y cuando Dios hace un pacto con Noé, está retomando el pacto que Dios hizo con Adán. Entonces aquí vemos un pacto de salvación, un pacto que Dios quiere restablecer
la condición original del ser humano. Génesis 6:19 dice, ¿no? Y de todo lo que vive, de toda la carne, 2 de cada uno meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Dios está buscando el bienestar del ser humano. Génesis capítulo 9, versículos 8, 9, 11 dice, ¿no? Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros. Mire, es Dios quien busca al ser humano para hacer su pacto y con vuestra descendiente después de vosotros. Establecer mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne en aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es una promesa que Dios hizo con Noé y también con nosotros, porque dice que y establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes. Y es justamente, ¿no? La promesa de que Dios dice, ya no destruiré, ya no castigaré al ser humano con diluvio. No, ya no. Y realmente Dios cumplió. Dios cumplió, no, Dios no va a hacer otro diluvio para destruir al ser humano de su desobediencia. Es otro pacto que Dios hizo con el ser humano. Entonces, Dios, el iniciador del pacto abrahámico. Aquí encontramos otro episodio más clara del pacto que Dios hace con el ser humano. Dice Génesis 12:1-3, dice, ¿no? Y el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Deja. Este es el término que expresa la actitud de Dios, o el llamado de Dios que hace a Abraham. Deja, porque ahora Dios quiere hacer un pacto con Abraham. Dios quiere ahora restablecer un nuevo comienzo con el ser humano a través de Abraham. Aunque no puede haber una relación de pacto y bendición sin obediencia. La obediencia es una respuesta de fe de parte del creyente y resultado de una acción capacitadora previa de Dios. Ahora, interesante esto del tema de la obediencia. Hay reglamentos, hay normas, hay mandamientos que debemos cumplir. Ahora, no es que nosotros con nuestro mismo esfuerzo vamos a hacer que cumplamos los mandamientos de Dios. No, sino es Dios quien nos va a capacitar. Es Dios quien nos va a prever la decisión suficiente para ser obedientes a los mandamientos que están estipulados en el pacto que Dios hace con el ser humano. Abraham fue obediente. Dios le dijo, vete, y él se fue. Y la Biblia dice que Abraham fue un hombre de fe. Entonces, hay un aspecto de la obediencia. No podemos decir, yo quiero hacer un pacto con Dios, pero no me interesan los mandamientos, los estatutos de Dios. Hay mucha gente que es religiosa, dice ama a Jesús, pero no ama sus mandamientos, no ama sus leyes. No leyes, no, y cuidado con eso, ¿no? Hebreos 11:8-10 dice, no, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir. Obedeció. ¿Tú quieres recibir el pacto con Dios? Tenemos que estar dispuestos a obedecer. Obedecer. Esa obediencia no es por nuestro propio esfuerzo, sino es por la prohibición de Dios. Entonces, Dios es el iniciador del pacto mosaico. También, ¿no? Dice Éxodo capítulo 6, versículo 7, ¿no? Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. ¿No? Otro pacto que Dios hace con el ser humano. La insondable e inesperada iniciativa de parte de Dios hacia los israelitas en medio de la idolatría y la corrupción egipcia, libertándolos de la esclavitud denigrante y de la adoración idolátrica, descansa en el profundo misterio del amor, la misericordia y la gracia de Dios. Encontramos una vez más Dios buscando al ser humano, ¿no? El pueblo de Israel estaba ya en la esclavitud, estaba hundido en el poder de Egipto, pero es Dios quien se acuerda de Israel. Es Dios quien hace un pacto, ¿no? Y dice, yo tomaré de mí este pueblo y yo seré su Dios, dice, ¿no? Dice Deuteronomios capítulo 4, versículo 37, mira. Lee conmigo, por favor, abre su Biblia.
Deuteronomio capítulo 4, versículo 37. Dice, ¿no? Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y se sacó de Egipto con su presencia y con gran poder. ¿No? Cuando Dios hace un pacto con un ser humano, lo toma muy serio, queridos amigos. Los pactos de Dios son muy serios. Los pactos de Dios son verídicas, reales, confiables. Y cuando Dios dijo, no tomaré este pueblo y yo seré su Dios, entonces tuvo que sacarlo con mano firme del poder de Egipto. Sigue más diciendo, descripción de Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al 9. Dice, ¿no? No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró con vuestros padres. Dios no se olvida del pacto que hizo con vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, el rey de Egipto. Conoce pues que Jehová es Dios. Es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Me gusta este texto. Me agrada, me encanta este texto. Describe la durabilidad del pacto que Dios hace con el ser humano. Somos nosotros quienes fallamos a Dios, pero el pacto se mantiene, el pacto está firme. Capítulo 10, versículo 15, dice, ¿no? Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Queridos amigos, el pacto que Dios hace con el ser humano no es porque tenemos algo de valor por nosotros mismos para que Dios se interese en hacer un pacto. Nosotros somos interesados. Yo hago un pacto con alguien porque tengo una ganancia, tengo un beneficio, pero Dios no. Lo que a Dios le motiva a hacer un pacto es el amor, porque ama a Dios. Entonces, la redención de la esclavitud y servidumbre egipcia fue producida por el propio poder de Dios y sus actos milagrosos, ¿no? Cuando nosotros leemos en capítulo 5, capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos a encontrar esta historia, ¿no? De cómo Dios va guiando a su pueblo, al pueblo de Israel, sacando de la esclavitud de Egipto, ¿no? Entonces, por eso cuando Dios llamó a Moisés y a Abraham, y ellos se presentaron ante el faraón, y como el faraón en primera instancia no estaba dispuesto, ¿no? No estaba dispuesto, pero ellos fueron comisionados por Dios, ellos fueron ordenados por Dios, ellos fueron guiados por Dios para liderar al pueblo de Israel y sacar de la esclavitud egipcia, ¿no? Entonces, Dios usó la vara, ¿no? Para poder manifestar los poderes de Dios, que son más poderosos sobre los poderes de los adivinos, de los magos, ¿no? Y encontramos, ¿no? Que la dureza de Egipto, del faraón, ha hecho de que Dios manifieste, ¿no? Manifieste las señales de su poder, ¿no? Con la plaga de sangre, ¿no? Con la plaga de ranas, ¿no? Encontramos con las plagas de los piojos, ¿no? La plaga de las moscas, del ganado, ¿no? La plaga en el ganado, la plaga de la úlcera, ¿no? La plaga del granizo, la plaga de langosta, ¿no? ¿Qué más? La plaga de tinieblas, ¿no? Y últimamente encontramos también la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿no? Y es ahí esta muerte de los primogénitos ha hecho de que el faraón cediese la orden de Dios de dejar libre, ¿no? Pero no terminó ahí, ¿no? Después se arrepintió y siguió y terminó en un mal destino, ¿no? Y terminamos, ¿no? Ahí la Pascua, ¿no? La Pascua que celebra el pueblo de Israel, ¿no? La Pascua que nos hace recordar la liberación de Dios, ¿no? La liberación de Dios
de las manos de la esclavitud, ¿no? Y este es el pacto que Dios hizo, ¿no?, con el pueblo de Israel, ¿no? El acto de hacer un pacto con el antiguo Israel fue un acto de la bondad longánime de Dios, totalmente iniciada por él y completamente merecido y no ganado por su pueblo. Israel no hizo nada para poder ganarse el favor de Dios. De verdad que nadie, no, nadie puede hacer algo tan grande para que Dios diga, este sí vale la pena hacer un trato con él, vale hacer un pacto. No, no, no. Es el amor de Dios quien busca al ser humano para hacer un pacto, ¿no? Otra escena de pacto encontramos el pacto davídico, ¿no? El pasaje clave que describe el pacto de Dios con David está registrado en 2 de Samuel, ¿no? 2 de Samuel, vamos a dar una pasadita. 2 de Samuel capítulo 7, ¿ya? 2 de Samuel capítulo 7. Vamos a leer entonces 2 de Samuel capítulo 7, ¿no? Dice la historia, ¿no? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cetro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció que aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo, vi y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado en todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra o alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicios se aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono del reino. Yo le seré a él padre, y él será para mí hijo. Dice el versículo 14. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes e hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, ¿no? Esta es la escena, ¿no?, del pacto que Dios hace con David, con el linaje de David, ¿no? Salmos 89, 3, 4 dice, ¿no? Hice pacto con mi escogido, o sea, con David, ¿no? Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Encontramos 4 aspectos o 4 acciones de Dios en este pacto. Dice Dios al hacer este pacto con David, he hecho un pacto, he hecho un pacto, ¿no? Entonces, está tomando los pactos que Dios hizo con los padres de David, ¿no?
he jurado, ¿no? O sea, he dado la confianza, he dado la seguridad de que es un pacto de confianza, ¿no? Y no estableceré tu dinastía y afirmaré tu trono, ¿no? Son 4 acciones que Dios manifiesta en este pacto. Las 2 primeras expresiones hablan acerca del establecimiento del pacto, ¿no? Cómo Dios pone las bases del pacto, los tratos, los acuerdos, ¿no? Mientras las 2 siguientes contienen las promesas del pacto. O sea, detrás del pacto hay bendiciones, hay los beneficios, ¿no? ¿Ya? Entonces, los 2 primeros, he hecho un pacto, he jurado, es la base del pacto. Entonces, el ser humano piensa, dice, este pacto es muy bueno, ¿no? Está bien fundamentado. Y estableceré tu dinastía, afirmaré tu trono, son las bendiciones que Dios muestra al seguir el pacto que Dios tiene, ¿no? La maravillosa promesa acerca del linaje en 2 Samuel 17, 12, ¿no? Voy a volver a leer 2 Samuel 7, 12, ¿no? Dice, ¿no? Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando ya acabe ya los días de David, y duermas con tus padres, o sea, ya sepultado, ¿no? Paréntesis, ¿no? La muerte es como un sueño, ¿no? Y aquí la Biblia está confirmando esto, ¿no? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Aquí hay una promesa extraordinaria del pacto que Dios hace con David, de que Dios pondrá un linaje de su descendencia de David, quien ocupará el reino. Entonces, esto requiere un examen adicional. La palabra linaje, que en hebreo es será, refleja un tema familiar en la Biblia que apareció primero en las maravillas promesas hechas de Dios a Adán y a Eva en Génesis 3:15, ¿no? De tu descendencia, tu linaje. No tiene que ver con un actor. O sea, quiere decir que el rey que va a ocupar el reino, ¿no? El reino de David, será alguien de su mismo linaje. Mira, en este versículo, linaje es un sustantivo en singular. Atentos a esto, por favor. En este versículo, linaje es un sustantivo en singular con una referencia flexible a muchos descendientes. La descendencia colectiva y a la persona, el descendiente único, que había de venir para aplastar la cabeza de Satanás, ¿no? Lo que encontramos en Génesis 3:15. Hay una descendencia, ¿no? Larga, pero solo uno sería el que cumpliría la promesa de poder pisotear la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás. Entonces, la aparición de la palabra linaje o simiente en la promesa del pacto Abraham en Génesis 12:7, voy a leer para que esté más claro. Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis capítulo 12, versículo 7. Ya leemos la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 7. Dice, ¿no? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, ¿no? Aquí vemos la palabra descendencia, ¿no? Que tiene que ver también con simiente, ¿no? Y su aparición a su hijo Isaac en Génesis 26, 3, 4. Vamos a leer Génesis 26. Génesis 26, capítulos 3 y 4. ¿No? Génesis 26, 3 y 4 dice, ¿no? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y conformaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Versículo 4 dice, ¿no? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, ¿no? También otra referencia a esto está al hijo de Jacob, ¿no? En Génesis 32.
¿no? Génesis 32, capítulo 12. Dice Génesis 32, 12, dice, ¿no? Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. No, una vez más, ¿no? Descendencia tiene que ver con muchas personas, ¿no? 35, 12, ¿no? Dice, ¿no? La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Entonces vemos aquí, ¿no? Que es un eslabón notable en la cadena que une la promesa hecha por primera vez en Génesis 3:15 con la simiente mencionada con relación con el rey David, ¿no? Entonces, desde Génesis 3:15 hay una promesa de una descendencia, ¿no? De una descendencia que esa promesa ha ido pasando a Abraham, ha ido pasando a Isaac, ha ido pasando a Jacob y ahora termina en David. También dice en su descendencia, habrá una descendencia que ocupará el reino de David. Entonces, en un sentido más estrecho, el linaje de David como vino en forma de su hijo Salomón. Entonces sabemos que el hijo de David es Salomón. Entonces, es una comprensión literaria, es una comprensión viendo la descendencia de los hijos de David, vemos que el que ocupó el trono fue Salomón. Sin embargo, Salomón no pudo construir su reino de la manera en que se había predicho. O sea, no está cumpliendo todo el pacto. Es decir, como un reino que duraría para siempre. Porque esa es la promesa que encontramos en 2 Samuel 7:16, ¿no? Mira, 7:16 dice, ¿no? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, no está hablando, aquí Dios no está haciendo un pacto de establecer un reino terrenal. Dios no está hablando de un reino que sería dirigido por un ser humano normal, por un ser humano. La verdadera simiente de David fue manifestada finalmente en el nacimiento de Jesucristo, quien en su vida y resurrección estableció su reino para siempre. Entonces la promesa de Génesis 3:15 de esa simiente quien heriría la cabeza de Satanás no era la descendiente directa del mismo Adán, no eran los hijos directamente de Abraham, no era la descendencia directa de Isaac, no era algún hijo de Jacob, no, ni tampoco era el hijo de David, sino que estaba haciendo referencia a Jesús, haciendo referencia a Cristo Jesús, ¿no? Y eso lo podemos confirmar en Hechos capítulo 2, ¿no? En Hechos capítulo 2, versículos 30, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 30, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice Hechos capítulo 2, versículo 30. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en contra de la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces, esta promesa de quién ocuparía el reino de David es Cristo, es Cristo Jesús. Y no es un reino terrenal, no es un reino que se va a llevar en el Israel, ¿no? Hay mucha gente que predica así, que enseña de que Israel va a gobernar a todo el mundo, va a levantarse un rey que va a gobernar, ¿no? La Biblia es muy clara, queridos amigos. Este reino se refiere al reino de Cristo. Entonces, Dios es iniciador ahora del nuevo pacto. Ya, nuevo pacto. Mira, Jeremías 31, Jeremías capítulo 31, vamos a leer el nuevo pacto. Ojo, nuevo pacto no es necesariamente que está en la Biblia, que está escrita como Nuevo Testamento, ¿no? No, sino que el nuevo pacto está incluso en el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Mira lo que dice la palabra del Señor. El nuevo pacto. He aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto.
con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con tus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Jehová. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la estableceré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Mira, el pacto sigue teniendo este componente, este elemento importante de la ley. No hay pacto sin ley. No hay pacto sin ley. El nuevo pacto no está escrito en piedra. El nuevo pacto no es letra, sino el nuevo pacto tiene que ver con la ley escrita en la mente. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto final. Este anuncio maravilloso del nuevo pacto contiene en su primera oración el tema clave de Dios como iniciador divino del pacto. El versículo 31 dice, no, haré nuevo pacto. Esto revela que el nuevo pacto, en algún sentido, es una continuación de los pactos anteriores. Sí, Dios está siguiendo una secuencia desde el pacto que Dios hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Ahora sigue continuando este pacto. El compañerismo divino que era el propósito de Dios para sus pactos previos se cumpliría en el nuevo pacto. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. El propósito del pacto es esto, queridos amigos. Es que reconozcamos a Dios como nuestro Dios y que realmente podamos ser el pueblo de Dios, restableciendo la relación de Dios y el hombre. Nuevo pacto. Justamente de este texto del nuevo pacto salió el nombre Nuevo Testamento. Ustedes saben que la Biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Orígenes, el famoso padre de la iglesia que vivió cerca del año 185 al 200, él fue el que puso el nombre Nuevo Testamento. Desde ahí las Biblias son divididas. La Biblia de Mateo, Apocalipsis, son conocidos como Nuevo Testamento. ¿De dónde sacó esto? De Jeremías 31, ¿no? Donde Dios dice, no, estableceré contigo un nuevo pacto, un Nuevo Testamento, por eso se llama la Biblia así. Bueno, antes que se escucharan los fundamentos de la tierra, se hizo el pacto de que todos los que eran obedientes, todos los que por medio de la abundante gracia provista por Dios, llegarán a ser santos en carácter, sin mancha delante de Dios. Al apropiarse de estas gracias, serían hijos de Dios. El pacto de la gracia se estableció primeramente con el hombre en el Edén. Este pacto puso al alcance de todos los hombres el perdón y la ayuda de la gracia de Dios para obedecer en lo futuro mediante la fe en Cristo. Este pacto, hecho desde la eternidad, fue dado a Abraham centenares de años antes de que viniera Cristo. Este es el pacto extraordinario que encontramos en la palabra de Dios. Es un pacto que nos muestra que Dios está buscando constantemente al ser humano. Y Dios está dispuesto a seguir cumpliendo su pacto. ¿Queremos unirnos al pacto con Dios? Que eso sea la decisión en este momento. Querido Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque a pesar de que fallamos, equivocamos, ahí está el pacto, está constante ahí.
Está ahí el pacto fiel. Está ahí el pacto, Señor, que nos garantiza nuestra salvación. Bendícenos, Señor, en este momento. Te pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y Dios te bendiga. Nos vemos en la lección número 3. Hasta la próxima.